Editorial Revisionismo y Geopolítica presenta la esperada obra Dominium Mundi, parte 2, de Samuel Cruz, que a través de una profunda investigación saca a la luz temas que por siglos se ocultaron al público, como el origen étnico de los errantes pelirrojos, tribu de la que descienden los temidos guerreros hunos, quienes lejos de ser un grupo independiente obedecían a los intereses de los comerciantes rabanitas, instigadores de la guerra contra el Imperio Bizantino por parte del reino anticristiano de Hinjar, liderado por miembros de la familia exilárquica que hicieron de su religión el motor de su geopolítica. Sumérgete en este viaje revelador que cambiará tu perspectiva para siempre. Dominium Mundi parte 2, disponible en Amazon en formato físico y Kindle. Muy buenas a todos, bienvenidos a Revisionismo y Geopolítica. Yo la verdad me encuentro bien emocionado y sé que muchos de ustedes también que estaban pidiéndome mucho que invitara a la persona que les estoy presentando aquí en este momento, que es don Adrián Salucci, nada menos que un portento de acá, de estos medios. Don Adrián, ¿cómo está? Qué gusto tenerlo por acá. El gusto es mío, Samuel. Gracias por esta invitación y quiero felicitarte por tu libro Dominium Mundi, que quiero ver en qué oportunidad lo puedo conseguirme un ejemplar y leerlo profundamente. Es un tema sumamente interesante por lo que por lo menos preanuncia su título. Usted dígame y yo le mando los 2 tomos, porque ahorita van 2 tomos. Bueno, te agradezco muchísimo. A mí me van a llegar de Estados Unidos porque no tengo aquí en Bolivia. Me van a llegar de Estados Unidos dentro de unas semanas y usted me dice y yo se los envío con mucho gusto. Muchísimas gracias. Junto con el otro de los sumos sacerdotes del dinero también. Pues bueno, nunca mejor puesto el anuncio del libro Dominium Mundi parte 2 porque ahí menciono a los errantes pelirrojos. Y hay una parte en el anuncio para las personas que ya leyeron el libro, en la que menciona que los hunos eran descendientes de los errantes pelirrojos. También menciono un mentado, yo no lo quise poner así como reino judío, yo digo reino anticristiano porque era un reino judío, el de Inyar, en Yemen. Todo esto fue antes de Hazaria, pero ¿quién mejor para que nos explique? Porque es un tema que han tratado mucho usted, don Adrián, y Quique Romero, aunque a veces Quique como que le dice, no, espérate. Vamos a esperarnos un poquito de eso, ¿no? Pero el buen Quique tiene su estilo también, ¿verdad? Pero, don Adrián, ¿cómo es esto que realmente las personas que están ahora reclamando la tierra de Palestina, realmente, o sea, llama mucho la atención que todos son blanquitos, tienen apellidos polacos, ucranianos, rusos, franceses, estadounidenses. Y yo siempre le digo a las personas que nos miran, ¿cuándo han visto ustedes que un Estado-nación que tiene una estructura se componga de muchas etnias? Y eso solamente cuando hay una colonización, don Adrián, una conquista. ¿Qué nos puede decir de esto? Bueno, innegablemente la etnia judía, el pueblo judío, como se suelen llamar a sí mismos, tiene una serie de características que vale la pena hoy en día resaltarla por el mero hecho, aunque más no sea, de que hoy se han transformado en el factor fundamental, determinante de la geopolítica mundial. Yo casi diría que son el factor fundamental. Y por lo siguiente, tiene una serie de características que creo que vale la pena resaltarla, porque ninguno de los grandes medios, pocos informadores, tú lo haces, pero la mayoría no lo hacen, ninguno de los opinólogos del mundo, ni siquiera en las universidades, lo subrayan. Y es que son una etnia por sus propias información, sumamente pequeña. Si uno toma yo escribí un libro que se llama Palestina y Argentina, dos Exacto. blancos de guerra del sionismo, lo publiqué el año pasado, y una de las cosas que subrayo ahí es que tomando las propias cifras del Estado de Israel, de agencias internacionales como la Jewish Agency, la Biblioteca Virtual Judía y otras entidades, el Congreso Mundial Judío, por ejemplo, hablan de que no hay más de 17, 18, quizás 20 millones de judíos en todo el mundo.
Uno diría, 20 millones es una cifra importante. Lo es, pero hete aquí que la humanidad hoy en día se estima que anda en todo el planeta Tierra en 8.000 millones de habitantes. Son 8.000 millones, de los cuales apenas unos 18, 20 millones son judíos, lo cual la primera conclusión que tenemos que subrayar, porque es muy importante, es que es apenas el 0,3% de la humanidad es judía, con lo cual el resto, el 99,7% de los seres humanos que habitamos este planeta, somos de otros grupos étnicos, otras religiones, otras nacionalidades, desde luego. Y la primera pregunta que uno tiene que hacer es, esa etnia tan pequeña, apenas el 0,3% de toda la humanidad, ¿tiene una cuota de poder democráticamente asignada o tienen demasiado poder? Y cuando digo poder me refiero del poder financiero, el poder económico, el poder monetario, el poder político, geopolítico, cultural, mediático, porque hoy en día los multimedios son un factor clave, y creo que llegamos a la conclusión que no. Yo inclusive en mi libro, y con esto redondeo esta primera parte, aumenté esa cifra, porque digo, bueno, también en el Estado de Israel está la ley del retorno. Ajá. ¿Quiénes pueden aducir que soy judío y quiero retornar a el Estado de Israel? Bueno, aceptan que pueden llegar a ser los cónyuges, hijos, tíos, padres nacidos en otros países que quizás no sean, desde luego, puramente judíos en un 100%, sino que sean 50% judíos, 25% judíos. Incluso nada, porque un miembro judío puede casarse con un cristiano, se puede dar la circunstancia, o un musulmán o un budista, y esa persona no tiene sangre judía, no tiene ninguna participación histórica y genética en el judaísmo, pero aún así aceptan que pueda volver y vivir en Israel con su cónyuge, por ejemplo, si así lo decidiera. Con lo cual, yo esa cifra de 18 millones la aumenté a 30 millones. Y si uno dice, bueno, hay 30 millones de judíos o pseudo judíos o aspirantes a judíos en el planeta, sigue siendo el 0,4% de la población del planeta, con lo cual volvemos a la misma pregunta. ¿Tienen una cantidad de poder que se condice con esa cifra demográfica tan exigua o tienen demasiado? Y si tienen demasiado, surgen otras dos preguntas. ¿Es eso correcto? Y si mucha gente puede tener opiniones distintas, yo pienso que directamente es lo más antidemocrático imaginable, y aún así uno diría, bueno, pero ¿cómo es que aún así tienen tanto poder? Redondeo con esta idea, Samuel. En este momento en el planeta hay dos espacios que pueden transformarse en la Tercera Guerra Mundial. Lo dice la BBC, lo dice el Voice of America, te lo dice The Economist, te lo dicen los grandes diarios de todo el mundo. Uno es, obviamente, Medio Oriente, centrado en Palestina, las terribles cosas que estamos viendo en Gaza, en Cisjordania y también en otros países musulmanes como el Líbano, Siria, lo hemos visto en Libia, en Irak, etc. Y eso está, obviamente, conducido por Benjamín Netanyahu y es un miembro de la colectividad judía. Y el otro centro es Ucrania, que en realidad Ucrania también está gobernada por un cázaro sionista, bastante sionista, no lo dice abiertamente, pero claramente Volodymyr Zelensky es un sionista de la tribu de Israel. Y nuevamente vemos, Ucrania, antes de esta terrible guerra, hasta el 2022, eran 41 millones de habitantes mayormente cristianos ortodoxos, con lo cual el judaísmo nuevamente representaba apenas el 0,1, a lo sumo 0,8, 0,1% de la población, y nuevamente tenemos cómo es que una población tan exigua, tan pequeña, se transforma en el presidente, junto con todo su gabinete, o buena parte de su gabinete, de Ucrania, que es la vieja Casaria, y esto ya entraríamos en el tema que veo que a ti te interesa. Casaria es la fuente, la tierra donde pululaban los cázaros, la tribu nómade cázaros, hace 1200, 1300 años, que son los antepasados de los Ashkenazim, porque son los que se convirtieron en masa en el año 700 de nuestra era al judaísmo. Y nuevamente volvemos a preguntar, esos dos centros de poder tan importantes, uno manejado por Benjamín Netanyahu en Palestina, o el mal llamado Estado de Israel, porque yo no lo reconozco como un Estado, es un régimen usurpador, y el otro, Ucrania, pareciera que están
decididos, pongámoslo así, o muy, muy consubstanciados en arrastrar a toda la humanidad a una tercera guerra mundial. Y ambos son, y aquí lo interesante, y paro, lo siguiente, ambos son absolutamente inamovibles. Ni Volodymyr Zelensky puede ser removido de su espacio de poder en Ucrania casaria, ni tampoco Benjamín Netanyahu. Benjamín Netanyahu, por más que tiene protestas de su propia población judía en el Estado de Israel, pareciera que no hay nadie en el planeta que pueda decirle a Benjamín Netanyahu, mira, haz un paso al costado, retírate, hace 20 años que estás conduciendo al Estado de Israel. Lo mismo con Zelensky, que fue elegido presidente de Ucrania después de la revolución del Maidán de 2014, vino Poroshenko y después vino Zelensky, estuvo, lo vimos todos hace poquito, ni bien asumió Donald Trump como presidente de Estados Unidos. Donald Trump lo sentó ahí en la oficina oval y le dijo, estás haciendo muchas cosas terribles, estás arriesgando una tercera guerra mundial para todo el mundo, es un desastre lo que estás haciendo, tienes que parar con esto. Lo retó y lo castigó muy mal, parecía un maestro retando a un alumno que llegó tarde o llega sistemáticamente tarde al colegio. Yo mismo pensé, por ahí por el mes de febrero, bueno, ahora volverá a Ucrania, a Kiev, Volodymyr Zelensky, y presentará su renuncia. De ninguna manera, al contrario, toda Europa Occidental y Estados Unidos demanda cada vez más armas, cada vez más bombas. Ahora Estados Unidos está a punto de enviarle los misiles Tomahawk, que son de largo alcance y eso sí puede desatar una tercera guerra mundial contra Rusia. Entonces la pregunta es más, Zelensky dejó de ser presidente según la Constitución de Ucrania el 20 de mayo del 2024, el año pasado. Pero como están en guerra, Zelensky dijo, no, quedan suspendidas las elecciones, etcétera, sigo siendo presidente y nadie lo puede sacar. Entonces la pregunta es, y con esto termino, ¿cuál es el poder que hace que un Volodymyr Zelensky en Ucrania y un Benjamín Netanyahu sean absolutamente inamovibles? Que ni siquiera Donald Trump, el hombre más poderoso del planeta, presidente de los Estados Unidos, puede decir, retírate, vete a casa. Lo pueda sacar inclusive por la fuerza, como hicieron con Muammar Gaddafi en Libia, o como hicieron con Saddam Hussein, que era un ex aliado de Estados Unidos en el año 2003. ¿Cómo es que no hay nadie en el planeta Tierra que tenga el poder suficiente para decir, Netanyahu, vete a tu casa, Volodymyr Zelensky, vete a tu casa? Entonces, evidentemente, el poder que los sostiene, y los dos son sionistas, es un poder que vale la pena evaluarlo, identificarlo, nombrarlo y determinar fehacientemente por qué son inamovibles, cuál es la base de ese poder y cuáles son sus planes al respecto. Esto que hizo Zelensky, bueno, antes de ir a eso, estamos viendo aquí una foto que hice hace un tiempo donde vemos a Denis Shmyhal, que Denis Shmyhal es el ministro de Defensa de Ucrania, es errante pelirrojo o peatón del Mar Rojo, como usted dice, y Oleksiy Reznikov, él es el ex viceprimer ministro de Ucrania, o sea, mientras estaba, creo que ya renunció, no sé o si lo sacaron, pero los tres hombres más poderosos de Ucrania, un país ortodoxo, como usted dice, están gobernados por estos errantes pelirrojos, pues. Y eso que hizo Zelensky de simplemente cancelar las elecciones, ya lo han hecho en otras ocasiones en Estados Unidos, ¿no? Con un mentado Franklin Delano Roosevelt, que se llamaba Roosevelt, según él, ¿no? Así es, bueno, sí, donde tuvo un cuarto periodo presidencial que era ilegal, absolutamente, y por eso a partir de ese momento dijeron, bueno, 2 presidencias por cada individuo que llegue a ser presidente de Estados Unidos y no más, porque se dieron cuenta que con Franklin Roosevelt, que venía de una familia holandesa, Rosenfeld, pero que en realidad está entre los judíos, la familia Roosevelt, Rosenfeld, que fueron expulsados por los reyes católicos de España en 1491. Y es interesante verlo, que era de una familia que se llamaba Rosa Campo. Y Rosa Campo, si se traduce al holandés, es Rosenfeld, o sea, Roosevelt. Este cambio de nombres no hay que minimizarlo, es muy importante, porque, por ejemplo, tú sabes que, para los que nos vengan escuchando ahora, yo soy argentino, estoy hablando en este momento desde Buenos Aires, en la capital argentina. Tenemos un presidente,
Javier Milei, que es judío. Él mismo ha dicho, solo me falta el pacto de sangre y me convierto al judaísmo. En un país como la Argentina, donde la religión en general en el mundo está con un gran ocaso. El propio Vaticano ha traicionado terriblemente, especialmente después del Concilio Vaticano II, pero Argentina es básicamente un país católico, católico protestante, si querés, por la influencia de la CIA, del MI6 y de los Estados Unidos. De la misma forma que Ucrania es básicamente un país que es cristiano ortodoxo. Entonces uno pregunta, ¿cómo es que en dos países cristianos, distintas confesiones de cristianismo, pero cristianos en fin, puede de repente alguien que es miembro de una minoría chiquitita, en el caso de Argentina, los judíos son el 0,4% de la población, 0,4% de la población. Somos 47 millones de argentinos y apenas hay, según las propias cifras que declaran las comunidades judías, apenas hay 170, 180 mil judíos. ¿Cómo es que una comunidad tan pequeña puede tener tanto poder que pasar por encima de la tradición religiosa, étnica, cultural, inmigratoria del resto del país y poner a uno de los suyos, en este caso lo estamos viendo ahí a Javier Milei, poner a uno de los suyos en la presidencia? Nos da para pensar, porque evidentemente esa fuente de poder, mi teoría, mi impresión, es que lo que hemos vivido después de la Segunda Guerra Mundial, a nivel nacional, en el caso de Argentina, que tiene la quinta colectividad judía más grande del mundo. La primera es Israel, la segunda es Estados Unidos, Nueva York principalmente, la tercera es Francia, la cuarta creo que es Canadá, y la quinta, a lo sumo la sexta, es la República Argentina, porque hubo una inmigración muy importante de judíos a la Argentina a partir de 1896, cuando el fundador del sionismo, Teodoro Herzl, un abogado vienés, publica un libro que se llama Un Estado Judío, donde dice, todas las comunidades judías que están dispersas por Europa Oriental, especialmente, hay mucha discriminación, hay antisemitismo, qué terrible, necesitamos tener una patria. Y él quería que esa patria fuera en Israel, en lo que es Palestina, en Judea y Samaria. Y uno de los multimillonarios que lo apoyó, uno era Rothschild, el otro era, por más que vivía en Francia, un alemán de apellido Hirsch, von Hirsch, lo financia y le consigue una reunión 1896, 1897, con el líder del Imperio Turco Otomano. Con Abdul Hamid II, ¿no? Exactamente. Y se ve que le dijo, esto lo estoy diciendo en mis propias palabras, le habrá dicho, che, turco, ¿me das Palestina? Y lo sacó rajando, de ninguna manera. ¿Y qué pasó entonces? Dijo, bueno, evidentemente por el momento en Palestina no hay posibilidad. Vamos a saber esperar. Esto es importante describirlo, porque el sionismo es por sobre todo un movimiento geopolítico. Y la geopolítica, para decirlo muy brevemente, tiene dos grandes características. Primer característica es que dentro de la geopolítica entra todo. Como decía Benito Mussolini, todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Bueno, el sionismo considera que tiene que volcarse en todo. Política, geopolítica, finanzas, economía, asuntos monetarios, cultura, guerra, todo, y la geopolítica abarca absolutamente todo. Y la segunda fase de la geopolítica, que es fundamental, es que es a muy largo plazo. A muy largo plazo no me refiero al año que viene o la década que viene, ni siquiera a la generación que viene, al siglo que viene. De manera que cuando Teodoro Herzl funda el movimiento sionista y hace el primer congreso sionista en Basilea, Suiza, en 1896, claramente su propuesta era una propuesta geopolítica a muy, muy largo plazo, cosa que nuestros políticos en Argentina, en Estados Unidos no comprenden, porque para un político moderno, no importa de qué país sea, el largo plazo es el martes de la semana que viene, no puede mirar más allá de eso queda claro. Entonces, ¿qué pasa? A partir de ahí dicen, bueno, vamos a llegar a Palestina algún día. Viene la Primera Guerra Mundial, estaban Gran Bretaña, Estados Unidos y Francia, que eran los aliados en contra de las potencias centrales, que era el Imperio Alemán, el Imperio Austrohúngaro y el Imperio Otomano Turco, y a partir de ahí sí, obviamente,
los turcos, los austríacos, Austria-Hungría y Alemania pierden esa guerra, y en el botín de guerra que se lleva uno de los ganadores, Gran Bretaña, estaba Palestina. E Inglaterra se queda con el mandato de Palestina de la misma manera que Francia se quedó con lo que hoy es Jordania, Siria, Líbano y otras partes del mundo árabe. ¿Y qué hace entonces en 1917 Gran Bretaña, cuando Lloyd George era el primer ministro y su ministro de Relaciones Exteriores era Balfour? Le escribe una carta al sionismo y le dice: Su Majestad Británica, la graciosísima majestad, que creo que era Jorge III de Inglaterra, vería con gran agrado que se forme en Palestina un Estado judío. Pero claro, todavía Palestina era de los turcos, pero ya veía en 1917, noviembre de 1917, cuando se hace la famosa declaración Balfour, que Gran Bretaña iba a ganar esa guerra junto con Francia y Estados Unidos, especialmente gracias a Estados Unidos, que entra a la guerra por la influencia de la población judía muy poderosa ya en Estados Unidos. Es la Primera Guerra Mundial, ¿verdad? Cuando Louis Brandeis en Estados Unidos y Samuel Untermyer y Bernard Baruch, todos estos que estaban controlando al Joe Biden de la época, que era Woodrow Wilson, ¿no? Acabas de dar un dato fundamental y le pusiste el nombre y apellido, te felicito y te agradezco muchísimo. ¿Y qué pasa? Es a partir de ahí que cuando Gran Bretaña roba, o vamos a decir, se queda como botín de guerra con Palestina y lo transforma en un mandato, el mandato de Palestina, dice: bueno, perfecto, le vamos a dar esto a los judíos. Pero este es tiempo geopolítico, esperen, y los judíos supieron esperar, esperaban, aguardaban el momento oportuno, se empezó a hacer una emigración desde Europa Central hacia Palestina por un lado y hacia la República Argentina también. También otros países en Europa como Francia, Estados Unidos, pero muy especialmente en Sudamérica, hacia la Argentina. Y ahí es cuando viene esta inmigración, que es la razón por la cual Argentina tiene la quinta población mayor del mundo de judíos aquí en Argentina. Pero no hicieron nada. Empezaron primero a poblar, a usurpar lo que hoy es Palestina y a mimetizar sus apellidos, porque venían la mayoría de ellos de Europa Central, de Rusia, de Ucrania, de Polonia, no tanto de Alemania. Lo de Alemania vino después. Ahora vamos a hablar de Alemania. Pero en ese momento sí, eran minorías judías, discriminadas sistemáticamente. Hay que preguntarse por qué las etnias judías minoritarias en Europa Central todas fueran discriminadas. Porque evidentemente la historia oficial no dice es culpa de la humanidad que en su ignorancia son antisemitas, pero yo diría: si yo me peleo con el vecino del quinto piso, el vecino del octavo piso, el almacenero de la esquina, el policía de la otra esquina, el verdulero y a toda la gente que pasa abajo, yo no puedo decir es culpa de todos ellos que son antisalvuchistas. O tú, que eres un buen amigo, me dirías: Adrián, ¿no habrá algo en tu forma de ser, en tu comportamiento? ¿No habrá algo que hace que te discriminen y te odien inclusive el vecino del octavo, el vecino del cuarto piso, el almacenero de la esquina, el policía de la otra esquina y el verdulero? Pero evidentemente no, el antisemitismo es culpa del resto del mundo, que es un mundo antisemita, y la culpa es de ellos, yo no tuve absolutamente nada que ver. Bueno, así fueron llevando lamentablemente su visión sionista en el mundo moderno. Y yo, para ir redondeando un poquito, porque esto es un tema que hay que tratarlo y me encanta tratarlo con vos, que sé que sos un gran estudioso de todo este tema, hay que verlo también de una forma justa. Y yo te lo estoy diciendo en los programas que hacemos con Enrique Romero, Antisistemismo Explícito, y en otro programa que tenemos que se llama El Interés Nacional, aquí en Buenos Aires, es que hay que distinguir muy claramente cuatro rubros principales que están interrelacionados, ahora van a ver, pero que son diferentes. Primer rubro, la etnia histórica judía, que son muy poca gente, pero que se puede rastrear a 3.000, no digo 5.400 años como ellos pretenden en su comentario, pero sí a 3.600, 3.700 años atrás, una etnia que estaba mayormente en Medio Oriente, aunque en otras partes también, y que hoy en día la etnia judía
no podemos decir es todo igual. No, no es todo igual. Algunos son ateos, algunos son religiosos fanáticos, algunos son de izquierda, otros son de derecha, algunos son cosmopolitas y liberales, otros son más conservadores y sumamente de derecha. O sea, no hay que generalizar a todos. Segunda categoría, la religión judía. Religión que sabemos que existe y que es una parte de la confesión cristiana, la católica y también la protestante. El Islam también nacen un poco de ese entorno cultural que estaba asignado en lo religioso por la religión judía. Perfecto. Y hasta ahí creo que yo, por lo menos que soy católico apostólico romano, no discrimino a nadie porque tengo una religión distinta. Mientras no me moleste a mí, yo no tengo ningún problema si tú me dijeras ahora, o cualquier persona que nos esté escuchando, mira, yo soy musulmán, perfecto. No, yo soy budista, ningún problema. Yo soy ateo, diría, qué lástima, pero te lo acepto, si querés después hablamos. Yo soy protestante, soy judío, no tengo ningún problema con la religión de nadie, siempre y cuando respete mi religión en caso que fuera distinta. Eso es un factor fundamental. La tercera categoría, y aquí sí entramos en el problema del mundo actual, es el sionismo. El sionismo, en primer término, es una ideología política, no tiene nada que ver con la religión, y ahora vamos a ver, no tiene nada que ver con la religión, es una ideología intelectual, geopolítico, que a mi criterio es absolutamente supremacista a favor de un sector del pueblo judío, y es genocida, criminal. Solo hay que ver lo que está haciendo el Estado de Israel hoy en día. Y la cuarta categoría es precisamente el Estado de Israel, que es un Estado moderno, reconocido por las Naciones Unidas, no fundado, sino impuesto por la fuerza y el terrorismo a partir del mes de mayo de 1948, y ya venía de antes esto, de manera que no hay que mezclar estas cuatro categorías por más que están interrelacionadas, Y aquí hay algo que tenemos que, cuando uno analiza estos temas, que son muy espinosos, muy complejos, no hay que repetir los errores del pasado. Tú sabes, Samuel, que el hombre, en todas partes, tiende a estereotipar. Los argentinos, especialmente, que somos petulantes y somos soberbios. Uy, no, los chilenos son medio cerrados. Los paraguayos, no, los paraguayos son medio vagos. Yo cuando llegué aquí a Bolivia me dijeron, ¿y tu bigote? ¿Y tu sombrero? Claro, mi esposa es brasileña. Uy, los brasileros, mañana, alegría. Tendemos a estereotipar. Y en el siglo XX vimos como con gran crueldad se estereotipó en Europa, no en América, en Europa, eso que no vamos a entrar ahora porque no es para discutirlo en este momento, y la culpa es de los judíos, son los judíos. Y se estereotipó en Europa, en América y en buena parte del mundo los judíos. Y yo digo, no, eso es realmente injusto, porque terminaron pagando justos por pecadores, porque los que vivían en Europa, la comunidad judía que vivía en Europa, los Einstein, los Freud, los Rothschild, con enorme poder financiero, cuando vieron que las cosas venían difíciles a partir de 1933 en Alemania, se fueron. Se rajaron, se fueron a París, se fueron a Nueva York, se fueron a Londres, se fueron a la Argentina, se borraron, como decimos aquí en Argentina. Y los que se tuvieron que quedar porque no tenían los medios para escapar, y bueno, los desecraron, los discriminaron. No voy a decir yo creo que lo gigantesco cuento, pero bueno, fueron perseguidos, no cabe ninguna duda, en Alemania, en partes de Austria-Hungría, inclusive en otros países que no estaban con Alemania, como Francia, Inglaterra, Argentina, Estados Unidos, fueron discriminados, quizás injustamente. Entonces, pero don Adrián, ya venían siendo discriminados desde por lo menos la época bueno, Wagner fue un reflejo tal vez de eso, que lo acusan de antisemita, pero la verdad es que para mí la obra de Wagner, más cuando la explica, tiene un libro, ¿no? Que casi nadie conoce, por cierto, me gustaría que un día habláramos de eso. Ese libro que tiene usted de Wagner, el profeta de la era de la Edad de Hierro, un librazo, en serio, que me emocionó cuando lo leí. Pero antes de eso ya venían haciendo algunos movimientos antidiscriminación. Es más, incluso casi al final del Sacro Imperio Romano Germánico, ¿no? Cuando los judíos de la corte, los banqueros, que tenían endeudados a todos los príncipes de Alemania, de Francia, de todos lados, empiezan a hacer estos movimientos emancipadores,
Moses Mendelssohn es uno de los más grandes representantes del movimiento de emancipación, protosionismo podríamos llamarlo, pero ese reflejo ya como que el pueblo alemán como que ya lo tenía digamos, en las moléculas, ¿no? Porque ya venía sufriendo bastante a raíz de ahí, o sea, la obra de Wagner muestra de una forma muy poética lo que habían hecho los judíos de la corte, o sea, adueñarse del dinero y esclavizar a sus semejantes y al pueblo que le daba acogida, ¿no? Tú sabes que estoy totalmente de acuerdo contigo, te agradezco tu mención generosa de mi libro Richard Wagner, El profeta de la Edad de Hierro, porque hay una obra de Wagner, la más importante, quizás la más importante obra operística de todo el mundo, de todo el tiempo, que era El Anillo del Nibelungo. El Anillo del Nibelungo, Richard Wagner lo compuso y lo dividió en 4 óperas: El Oro del Rin, La Valquiria, Siegfried y El Ocaso de los Dioses. Son 4 óperas que a verlo en 4 días distintos. Hizo construir un teatro para eso, el teatro de los festivales de Bayreuth. Yo tuve cuando era muy joven, pude ir en 2 oportunidades, pero 4 días hay que verla. Una obra muy compleja y es muy interesante porque en forma simbólica él describe cómo el mundo nació y cómo el mundo ha de terminar. Lo hizo de una manera muy poética, con una música bellísima, muy poética inclusive, donde en una parte describe 2 razas que uno diría son la misma raza, son antirrazas, más allá de los dioses y los hombres y los héroes y los villanos, pero dentro de un grupo que se llama los Nibelungos, que Nibelungos implica los que viven en el mundo oscuro, en el mundo subterráneo, en el mundo diabólico, él ahí también divide 2 personajes. Alberich, que es realmente cruel y es destructivo, es un monstruo de egoísmo, es un monstruo materialista, y Mime, que Mime es meramente un comerciante del negocio de la esquina. Y ahí muchos creen, y creo que es así porque Wagner lo dio a entender, describe las 2 clases de judío, y vale la pena mencionar esto, las 2 clases de judío que uno se encuentra en Nueva York, en Buenos Aires, yo supongo que es el judíito que no molesta porque tiene un negocio chiquito, es comprador y vendedor de muebles o de ropa usada o de zapatos. El que beneficia a la sociedad, podríamos decir, ¿no? Claro, uno puede a lo sumo sentir desprecio, pero no es para aniquilarlos, hacer lo que pasó en Europa en la primera mitad del siglo XX. Pero el otro no, el otro es el judío de Wall Street, es el judío del oro. Justamente el oro del Rin se basa en eso, cómo el oro pasó de ser un metal sagrado a ser un metal materialista, cuando es forjado como un anillo, y el anillo es un buen símbolo del ego, el egoísmo. Realmente la obra de Wagner es profundísima y yo apenas rasgué la superficie con este libro, pero describo todo eso, como aún estos 2 personajes, el judío tendedero de la esquina, que uno diría, bueno, no le dediquemos tiempo, por un lado, pero por otro lado está el judío que maneja la gran banca, las finanzas internacionales, el de Wall Street, por así decirlo, e insisto. En esa obra sí, va describiendo cómo esto tiene una raíz geopolítica en toda Europa, no de siglos, de milenios. Y te voy a decir por qué de milenios, porque si volvemos al amigo Zelensky, Volodymyr Zelensky, que estábamos describiendo recién, que él es habitante de Ucrania, que es la antigua Casaria. Casaria era una zona territorial al norte del Mar Negro, en Europa, un poco la Europa asiática, donde se juntan Europa y Asia, y que incluía la base, el origen de los pueblos, inclusive del pueblo ruso, porque en esa zona abarcaba lo que hoy es Kiev, que fue uno de los centros culturales de Casaria, y también Moscú. Moscú vino mucho tiempo después, las partes de lo que son hoy la Rusia moderna. Pero aquí que esta tribu, que eran los cázaros, eran terriblemente crueles, pero horriblemente crueles, sanguinarios. Realmente, si alguien dice, ¿pero como quién? Y como estamos viendo hoy, los monstruos que manejan el Estado de Israel los siguen llevando en la sangre. Es un tema genético y Richard Wagner este tipo de cosas las tenía muy en clara, la problemática genética. Ahora, muy bien, ¿qué pasó? Llega un momento donde los rusos, el reino de Rus, en el siglo VII de nuestra era, mirá si estamos hablando de hace muchísimos, muchísimos siglos, inclusive los acorraló y les dijo, ustedes
no toleramos que ustedes sigan deambulando por lo que hoy es Ucrania, por Kasaria, por Rusia, por el sur de Rusia, cometiendo estos crímenes feroces. Es como si los israelíes estuvieran, lo mismo que están haciendo los israelíes hoy, lo que pasa es que los israelíes lo hacen con armas. Don Adrián, para darle contexto ahí a la gente que no sabe muy bien qué hacían los házaros, porque al decir pues que eran malos, pues nada más entendemos que eran malos, pero realmente ellos estaban en medio de dos grandes reinos, ¿no? Perdón, imperios, el imperio abasí musulmán y el imperio cristiano de Bizancio. Y también hacían comercio con los reinos emergentes de Europa, ¿no? Porque no eran imperios todavía, pero lo que ellos hacían era algo bien particular, ¿no? Como los radanitas, como tenían la herencia radanita, ellos hacían comercio no solamente de armas, sino de muchísimas cosas, controlaban casi todo el comercio, pero al estar en medio de estos dos imperios, el musulmán y el cristiano, era bien común que vendieran esclavos blancos en el imperio musulmán y esclavos orientales en los imperios cristianos, ¿no? Pero básicamente eso era, ¿no? El negocio era bastante cruel, ¿no? Porque no solamente era eso, sino que también vendían sus servicios como mercenarios, ¿no? Absolutamente, esto que tú has dicho es sumamente complejo, la historia es muy laberíntica, pero y coincido plenamente con lo que acabas de decir y aportar. Lo importante es que los reinos de lo que es hoy Rusia y la parte de Ucrania que es cristiana, les dieron dos opciones. Ustedes tienen que, no, son crueles, son monstruosos, son realmente satánicos, para decirlo en términos modernos, o que se puedan entender en tiempos modernos. Le dijeron, ustedes tienen que asumir una religión, o se transforman al Islam de Mahoma, de Alá, o se transforman al cristianismo. Y pareciera, en la leyenda dice, que mandaron llamar a un doctor judío de Córdoba, en España, los recibe y les dice básicamente este rabino, bueno, básicamente los islámicos me reconocen a mí como su religión maestra y los cristianos también. Entonces, si ustedes se hacen cristianos, van, como lo que tú acabas de decir, van a estar sujetos a Constantinopla, que era el gran imperio cristiano de ese momento. Y si se transforman al Islam, van a estar sujetos al califato de Bagdad. No les conviene ninguna de las dos cosas. Hagan esto. Conviértanse al judaísmo y van a ser libres. Y toda la clase dirigente de los cázaros, primero, se convierten al judaísmo y luego toda la población cázara se convierte al judaísmo. Es el único caso en la historia de la humanidad donde un pueblo entero es ordenado a convertirse a una religión, en este caso la religión judía, los cázaros en el siglo VII, en el siglo VIII. ¿Qué pasa? Hoy en día, cuando ellos hablan y nos dicen el grueso de la clase dirigente judía actual, no vienen de Palestina, vienen de Kasaria. Desde Kasaria, que era lo que hoy es Ucrania, migraron hacia Occidente, primero Polonia, los países bálticos. De Polonia pasaron a los estados germánicos, a Germania, e incluso ahí aplicaron lo que nosotros llamamos la magia negra babilónica del Talmud de Babilonia, que les inventa, esto da para hacer otro programa aparte. Don Adrián, perdón que le vaya, es que me estoy riendo porque es que cuando va describiendo esto, voy acordándome, ¿no? Le voy a mandar mi libro, Los sumos sacerdotes del dinero, para que vea que incluso la magia babilónica la inventaron ellos. O sea, los Rothschild de Babilonia eran los mentados Ejibi y los Murashu, y esos venían de Israel, o sea, los había llevado Nabucodonosor y no me acuerdo el rey de Asiria, sí, pero sí. Es increíble cómo pero don Adrián, mire, quiero detenerme un poquito en Alemania sobre todo, en Prusia, hay una constante bien curiosa, ¿no? Como no sé, es como una cuestión que se repite en toda la historia. Si nosotros vamos a Egipto con José, el usurero soñador, que llegó a ser el virrey básicamente, y en la Biblia dice que llegó a ser jefe del faraón. Él era un banquero. Cuando vemos que él controla, en la Biblia se dice que controlaba el grano que era en la época, el dinero, ¿verdad? Obvio. Entonces él termina provocando que haya un gran poder judío no eran judíos, eran hebreos, ¿no? En Egipto, al grado que llega un
señor del bigotito de la época, que era uno de los faraones, y dice, estos están creciendo mucho y nos van a vapulear, entonces hay que limpiar el terreno. Exacto, sacar el terreno. Los sacaron porque ese supuesto mito no fue que Dios les dijo salgan. Los judíos, perdón, los egipcios le dijeron váyanse. Luego luego vamos a Babilonia. Lo mismo, Babilonia crece como un gran imperio, pero luego se desinfla. Luego vamos a Roma. Roma se infla y luego se desinfla. Y luego llegan a Prusia. Y en Prusia, como le digo, están los J de la corte, los errantes pelirrojos de la corte, o sea, los banqueros que les prestaban dinero. Por ejemplo, el rey Federico II tenía como 5 judíos de la corte a los que les debía. O sea, y ahora vemos Estados Unidos desinflándose también, don Adrián. Esa magia babilónica como que funciona un tiempo y luego necesita cambiar de huésped, ¿no? Qué importante lo que acabas de decir, porque en realidad uno lo menciona y uno diría, pero ¿de qué está hablando Samuel? ¿Qué es esto de que te estás refiriendo? Te estás refiriendo a un sistema de creación, como dirías tú, inflación y después desinflación, después colapso de un sistema financiero en un mediano plazo, porque es todo un ciclo que lleva 10, 15, 20, quizás 50 años. En el caso de Estados Unidos estamos viendo cómo lleva prácticamente un siglo, pero algo es crear dinero de la nada, inventarlo desde cero, y el que lo inventó y puso en circulación desde cero, tiene las palancas, la capacidad para luego desinflarlo cuando quiere crear un colapso. Yo hoy en día todo este proceso lo llamo la privatización del poder. Lo que venimos experimentando desde 1945 es como el poder ha quedado crecientemente privatizado, y este efecto que vos estás viendo, que tú estás mencionando ahora, en cada ciclo tiene otras características según el pueblo involucrado y otras particularidades y la tecnología del momento. Hoy en día lo vemos en el siguiente factor. Las riquezas que se generan, que hoy en día son miles de millones, trillones de dólares, terminan en manos privadas. Observemos con mucho cuidado quiénes son esos oligarcas. No me importa que estén en Rusia, en Ucrania, Estados Unidos o en Europa o en la Argentina. ¿Quiénes son los que reciben todos los beneficios de este dinero privado? Y vamos a observar que son banqueros, fondos de inversión, corporaciones e individuos que reciben gigantescos aportes de dinero privado, y ellos mismos son privados. ¿Y dónde va a parar toda la deuda de las guerras, de las hambrunas, de todas las cosas tremendas? Se ponen en cabeza del Estado. Entonces, no es casualidad que hoy los grandes multibillonarios, estén donde estén ubicados, Francia, Argentina, Bolivia, Europa, Ucrania, Rusia, son todos privados, la privatización de la riqueza. Y todo lo que es deuda está en cabeza del Estado. Argentina, un país pobrísimo en este momento, vapuleado, que está realmente con la cabeza contra el piso, hoy tiene una deuda pública de 700.000 millones de dólares impagable. Y tú podrías decir, bueno, pero los argentinos realmente han hecho las cosas tan mal tantas veces, y tienes razón. Pero miro a Chile y tiene un problema parecido. Miro a Francia, tiene un problema parecido. Miro a Italia, España y la propia Gran Bretaña, tiene un problema parecido. Y miro a los Estados Unidos de Norteamérica, la primera democracia del planeta, y la deuda pública de los Estados Unidos es de 37 trillones de dólares, la deuda pública más grande, con lo cual aparentemente hay un sistema que privatiza todas las ganancias y hace pública todas las pérdidas, porque al hacerlas públicas quiere decir que la va a pagar son los pueblos. Y ahora en este momento el pueblo norteamericano, que tiene ahí ese sitio muy interesante que le dice segundo a segundo cuánto es la deuda pública, que la tiene que pagar todo el pueblo norteamericano, también las corporaciones, etcétera, pero el dinero termina en manos privadas, es la privatización del poder. Por eso hoy en día estamos viendo que el poder privado es tan poderoso que hoy ha logrado financiar las campañas, los partidos políticos, y terminan llegando al poder. No me importa que sean de izquierda o de derecha, demócratas o republicanos, en Argentina kirchneristas o mileístas, es lo mismo, izquierda o derecha, da lo mismo, pero son siempre agentes que ocupan el Estado para tomar medidas, pasar leyes, legislación que beneficie al poder privado
financiero que tiene su origen, casi diría histórico, cultural y genético. Genético, esto es por eso lo odiaban tanto a Wagner, porque Wagner explicaba, sin entrar en detalle, que este es un problema genético. Y después los que vinieron de Europa ya en el siglo XX, mucho más. Y esto se explicó en su momento y es tan sutil. Y como es geopolítico, y la geopolítica, vuelvo a insistir, los tiempos geopolíticos son a largo plazo, todos nosotros hemos sido educados, aún los mejor educados, en pensar máximo a mediano plazo y casi todos, tú, yo, los que nos están escuchando, a corto plazo. Te voy a dar un ejemplo. ¿Qué es hoy en día una vida humana si te va bien? Bueno, yo nazco, tengo una buena educación, porque mis padres me pudieron dar una buena educación, voy a una buena universidad, me caso, tengo hijos, formo una familia, compro una casa, tengo varios autos, la paso muy linda y después al final game over. Me voy preparando para el final de mi vida, que ¿cuánto puedo vivir? Yo tengo 73 años. Bueno, alguien hoy en día con suerte puede vivir 93 años, 100 años, hasta hay gente con suerte, pero ahí se terminó, más de eso no se puede vivir. Mientras que los que están llevando adelante estos procesos, y tienen nombre y apellido, los Rothschild, los Rockefeller, los Warburg, los Bing, los Schiff, especialmente todas las grandes dinastías financieras, piensan a muy largo plazo. Obvio que un Rothschild sabía del siglo XVIII que él no iba a ver el resultado de su dinastía, pero no importa, lo va a ver mi hijo, y bueno, pero no lo va a ver todo, sí, lo va a ver mi nieto, bueno, pero no toda, mi bisnieto, pero saben que a largo plazo el entorno de la dinastía Rothschild o Warburg o Schiff van a tener ese beneficio. Todo lo contrario, cada vez más poderoso, cada vez más. Hay una parte del Anillo del Nibelungo de Ricardo Wagner, donde tiene el leitmotiv, que son los motivos directrices de su obra. Uno es la acumulación. Es una que está como obertura de Siegfried, la tercera ópera del ciclo del Anillo del Nibelungo, donde la música va como creciendo, cada vez más grande, el oro se apila, cada vez más poder, hasta que finalmente los Nibelungos pretenden, o Alberich, el Nibelungo maldito, pretenden controlar el mundo. Bueno, todos estos procesos que llevan... Qué curioso, ¿no, don Adrián? O sea, ¿cómo por eso usted, sí, o sea, ¿cómo usted lo prevé, no? Pero no, perdón, ¿cómo lo explicaba Wagner ya en esa época de que iban a buscar el control del mundo? ¿Y qué es lo que estamos viendo en la actualidad, don Adrián? Fue realmente Wagner, bueno, que convivió también con Giacomo Meyerbeer, con Mendelssohn, con todos estos, ¿no? Que para mí hacían música pop, ¿no? No, pero inclusive hasta Mendelssohn no hacía mala música, nadie los está denigrando por el solo hecho de ser miembros de otra etnia. Incluso lo que tú estás diciendo, que es lo que a mí me ayudó enormemente la obra de Wagner, y si quieres algún día podemos hacer un programa sobre este tema. Encantado, yo. La obra de Wagner no es cerebro izquierdo. Tú sabes que el cerebro izquierdo es donde está la conciencia del tiempo, la conciencia de la lógica, la capacidad de sumar y restar y dividir, todo lo que es intelectual. Pero el cerebro derecho es más intuitivo, comprende las fuerzas del universo. Bueno, Wagner juntó los dos hemisferios de su cerebro, por así decirlo. Conocía la técnica de la música, la orquestación, los tiempos musicales, cómo componer. Él redactaba sus propios libretos, pero la inspiración le venía del cerebro derecho, por así decirlo, que veía el todo. Y en ese todo terminó describiendo que esto tiene en el fondo una base genética. No lo dice científicamente, esto tiene una base genética. No, te presenta distintos personajes y uno se da cuenta como un personaje luminoso, como Siegfried, el gran héroe, y Brunhilde, no es que son distintos a los Nibelungos, no tienen nada que ver, son dos razas totalmente distintas, son genéticamente imposibles de mezclar. Bueno, eso Wagner lo puso en su música, por eso que el judaísmo moderno o el sionismo moderno lo odia tanto, porque lo considera un gran antisemita monstruoso, por más que ha habido directores judíos y muchos músicos judíos que lo rescatan y lo admiran. Don Adrián, por eso era que, fíjese, esa explicación que da usted, perdón que me estoy metiendo mucho con lo de Wagner, pero me apasiona a mí, ¿no? Pero por eso él también tuvo mucha resistencia con el público de su época, porque él quería elevar al público. O sea, por eso le digo que para mí, la verdad, o sea, a mí me gusta, yo escuchaba la música de Mendelssohn,
pero no sé por qué, es como, no me termina de gustar, ni siquiera la de Giacomo Meyerbeer, que técnicamente son geniales, pero no me gustan. No tanto porque fueran némesis de Wagner, no por eso. Hay algo que no me piace, pero cuando nosotros escuchamos a Wagner es difícil porque él intentaba hacer elevar al público, mientras que los otros los satisfacían la morbosidad. De hecho, hubo muchas publicaciones que hablaban de que ya como Meyerbeer satisfacía los instintos morbosos de la gente. Incluso hay una de sus obras, la ópera de Juan el Diablo, creo que se llama, en la cual aparecen unas monjas fantasmas sexualizadas, pues. O sea, eso era algo que Wagner no iba a poner en sus obras. Todo es para bajarlo. Como la música moderna todo lo arrastra por el barro y por la suciedad, mientras que Wagner quería inspirar que aquello, la parte divina que todos portamos en el fondo de nuestros corazones, se despertara, abriera los ojos un poquito. Es más, Wagner que usaba el sistema de los leitmotiv. Había para cada sentimiento, para cada personaje, para cada meta, para cada objeto, una figura musical que lo describía, lo identificaba. Lo podemos comparar con el concepto de los arquetipos de Carl Gustav Jung, otro que, junto con Wagner, es odiado por el sionismo actual. Es odiado y no comprendido, supongo, por buena parte de la modernidad, justamente porque está dando una pauta de cómo ciertas cosas en la humanidad, que nacemos porque somos hijos de Dios, pueden ser elevadas y mejoradas, o pueden ser aplastadas y ensuciadas en el peor barro descriptible. Ahora, para no escaparnos demasiado de toda esta temática, porque sé que no tenemos mucho tiempo, es importante ser consciente de estas cosas, porque hemos visto cómo desde fines de la Segunda Guerra Mundial, desde 1945 en adelante, cada vez más esto se ha institucionalizado, hasta tal punto que ya hoy ni siquiera se disimula. Hoy en día estamos viendo el genocidio más atroz cometido por el Estado de Israel, el Estado sionista por excelencia, en cuyo Knesset tiene una gigantesca foto de Teodoro Herzl, que es el padre de la patria, por así decirlo, cosa que entiendo y lo respeto, pero ese padre de la patria quería crear, a través de esta ideología, no religión, ideología totalmente satánica, un sistema para dominar el planeta. ¿A través de qué? Y en última instancia, aunque es un campo muy zigzagueante y muy laberíntico, a través de la enorme fuerza del dinero. Y sí, de la fuerza, que esto es terrible, pero hay que decirlo, de la mentira y el disimulo. Tú fíjate una cosa, buena parte del Estado de Israel actualmente son inmigrantes. Los fundadores de Israel, David Ben Gurión, Golda Meir, Moshe Dayan, Zev Jabotinsky, todos ellos vinieron de Polonia, vinieron de Ucrania, vinieron de Rusia, vinieron de Alemania. En Alemania los házaros se asientan y en Frankfurt forman lo que es la base de los Eskenazi. Y los Eskenazi evidentemente son mundialmente conocidos, los Rothschild. ¿Por qué? Pues sus habilidades financieras enormes, gigantescas. El propio papá Rothschild, Meyer Bauer, mandó a sus 5 hijos a 5 grandes ciudades para desde ahí controlar las finanzas de los distintos imperios. Uno lo mandó a Londres, otro lo mandó a París, otro se quedó en Frankfurt, otro lo mandó a Venecia y otro lo mandó a Viena. Y desde ahí fue el creador de un banco auténticamente internacional, multinacional, y utilizó la información para ganar gigantescas cifras, controlar la política y transformar a la familia Rothschild en un enorme imperio financiero que terminó financiando los dos bandos en todas las guerras, Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, las guerras intestinas de la propia Europa, y amasaron cada vez más poder, y ahí empieza la auténtica privatización del poder. Y digo que esto se ha basado sobre el disimulo y el engaño. Por ejemplo, y esto lo digo por argentino, para poder visualizar cómo la Argentina es una prueba de esto. Hoy en día hay un primer ministro en el Estado de Israel que se llama Benjamín Netanyahu. Netanyahu es un nombre hebreo.
porque asumieron y recrearon el idioma hebreo, en base al hebreo de la Biblia, para evitar tener que hablar todos el yiddish, porque el yiddish en realidad es el idioma de los judíos que vivían notablemente en Polonia y en Alemania, parecido al alemán, con algunas variantes. Dijeron, vamos a tener un idioma nuevo. Y cambiaron sus apellidos. Entonces Netanyahu no se llama Netanyahu. En realidad, el padre que emigró de Polonia a lo que hoy es el falso Estado de Israel, originalmente se llamaba Ben-Zion Milejkovsky. Entonces, cuando yo veo que tengo un presidente en la República Argentina que tiene un apellido extraño, que no es común en la República Argentina, Milei, y el propio presidente Javier Milei dijo, lo que pasa es que Netanyahu y mi familia comparten antepasados, y yo digo, obvio, los Milejkovsky. Entonces digo, pucha, el fundador del sionismo, en determinado momento dice que hay un capítulo en el libro de Theodor Herzl que describe que, bueno, si no podemos fundar el anhelado Estado judío, ahí está Benjamín Netanyahu y su papá, sí. Nacido en Polonia. Y aquí está su abuelo, ¿no? Nathan Milejkovsky. ¿Sabe una cosa, don Adrián? Por cierto, me acabo de acordar que yo estuve haciendo un rastreo de esta familia y resulta que Nathan Milejkovsky, que estamos viendo aquí, tenía familiaridad con este falso profeta del judaísmo que se llamaba Sabbatai Zevi. Ajá. O sea, fíjese hasta dónde, o sea, realmente el presidente o el primer ministro de Israel tiene raíces en la familia de Sabbatai Zevi, o sea, el tipo que decía que para acercarse a Dios había que cometer lo contrario de los 10 mandamientos, o sea, robar, matar, meterse con la mujer del vecino, o sea. Y ojo, esto que tú estás diciendo, que es muy importante, también se lograba potenciar a través de la endogamia. No olvidemos que un Rothschild no se casaba con cualquiera. Un Rothschild se casaba con alguien o de la misma dinastía, una prima, un sobrino, o de otros miembros de la misma familia, que era un enorme árbol familiar que incluía las distintas dinastías financieras, los Warburg, los Schiff, los Bleichräder y otras, los Goldman, los Sachs, siempre dentro de, genéticamente, podríamos decir, esto lo diría Jung, fortalecían ciertos arquetipos psíquicos de estas dinastías financieras. Por eso, hoy en día, parte del problema, no de la debilidad, porque no es una debilidad, pero son conscientes que tienen que controlar la tendencia creciente en el pueblo judío de muchos de ellos, especialmente los hombres, casarse con alguna cristiana o casarse con algún musulmán, por el caso, porque saben que eso empieza a debilitar la sangre, pero manteniendo un grupo interno fuertemente unido, hoy identificado con el sionismo planetario e identificado con la secta jasídica, rabínica de la Chabad Lubavitch, que tiene su centro en Brooklyn, en el condado de Brooklyn, en la ciudad de Nueva York. Todo esto habla de una genética, hay que tenerlo presente, no hay que exagerarlo, pero hay que tenerlo presente. Por eso hoy las grandes películas dicen, no, la genética, eso era cosa de los nazis. No. Es absolutamente rige hasta el día de hoy y es lo que les mantiene una consistencia en su accionar. No es casualidad todas las cosas que están haciendo. No es un plan, ahí quizás fue el error de buena parte del pueblo judío, un plan estricto, sólido, secuencial. No, es una especie de armado laberíntico que tiene ejes fundamentales y después, bueno, se deja, por así decirlo, que cada uno lo vaya más o menos siguiendo según su tendencia, según las posibilidades que se le van dando, según las cosas que van surgiendo de esta migración permanente que hacen a lo largo y a lo ancho del mundo. Todos estos factores, yo sé que tú has escrito un libro sobre este tema, lo mismo yo lo traté de volcar en este libro, en Palestina y Argentina, dos blancos de guerra del sionismo, y lo pongo muy particularmente, porque si uno va al libro fundacional, bueno, ahí está, Benjamín Netanyahu, a la izquierda, mucho más joven, este es de los años 93, una cosa por el estilo. Este es en el 90, pero se había reunido en el 80 y algo, no me acuerdo, 89 creo, porque se reunió 2 veces con él, ¿no? Claro, porque él había sido uno de los embajadores del Estado de Israel a las Naciones Unidas.
Entonces eso lo llevaba a Nueva York muy a menudo y tenía una enorme ventaja, tiene una enorme ventaja todavía. Netanyahu es que la mayoría de los primer ministros del Estado de Israel, Yitzhak Shamir, Rabin, Golda Meir, hablaban un inglés muy malo, porque venían originalmente de las partes de Europa donde el inglés no era su idioma. Pero Benjamín Netanyahu se crió en Filadelfia, en los Estados Unidos, y habla inglés perfectamente. Habla un inglés como un yanqui. Por eso cuando va a hablarle a las dos cámaras del Congreso de los Estados Unidos, se levantan 10, 15, 20, 30 veces seguidos y lo aplauden a rabiar, sean de izquierda o de derecha, sean demócratas o republicanos, porque les habla muy bien. Y por supuesto, él es el que controla si las finanzas van a ir a favor del candidato tal o cual del Partido Republicano, Partido Demócrata, no importa, o si ese dinero no va a ir. O sea que hoy en día el drama que tienen, y lo dicen, le están tomando conciencia los propios académicos norteamericanos, es que el sionismo domina el Congreso de los Estados Unidos, más allá de cualquier ideología de izquierda o derecha. Domina a los ministros que se van a hacer cargo del Ejecutivo, el Legislativo, los tribunales a nivel nacional, a nivel estadual, o sea, provincial, y a nivel municipal. Dominan los medios. La Argentina hoy en día tiene los medios totalmente dominados por sionistas. Uno de los que más, de los que tiene mejor audiencia porque es impuesta, que está en uno de los grandes canales, ha estado en varios de los grandes canales en la República Argentina, que no tiene ningún talento especial ni conocimiento especial, pone la bandera argentina mientras está hablando y agazapada detrás de la bandera argentina, la bandera del Estado de Israel. A lo sumo le agradezco que sea tan honesto, porque claramente este señor es un agente israelí impuesto en un gran medio de la República Argentina para deformarnos a nosotros. ¿Y por qué? Porque saben que el Estado de Israel está a punto de transformarse en otra cosa. Va a ser una especie de cuartel militar, y son militares bravos, donde la población que termine quedando en Israel, ahí está, se llama Eduardo Feynman. Feynman, sí. Exacto, ahí lo vemos, donde, bueno, en realidad la foto que él normalmente usa, un poquito a la izquierda de esa foto está, pues se ve un pedacito, la bandera argentina, y atrás la bandera de Israel, que cada vez la pone más agazapada. Últimamente, desde el 7 de octubre, la fue escondiendo detrás de la bandera argentina, pero sí. Ok. O sea, ahora pone enfrente la de Argentina. Claro, la pone cada vez de Argentina adelante, pero atrás está como controladora e infiltradora y determinante la bandera del Estado de Israel, que no es una bandera de otro Estado solamente, es la bandera del sionismo mundial. Hay que entenderlo eso. Hoy en día uno diría, pero ¿cómo es que bueno, eso está bien, esa foto está tocada, ¿no? Indudablemente. ¿Cómo es que ni siquiera el presidente de Estados Unidos lo puede controlar a Benjamín Netanyahu? Porque es exactamente al revés. Benjamín Netanyahu controla al presidente de Estados Unidos. No importa que sea Joe Biden, o que hubiera sido Kamala Harris, o que fuera Bill Clinton, o que fuera George Bush padre, o George Bush hijo, o Barack Obama. No importa que sea demócrata o republicano, sea blanco, negro, rubio, pelirrojo, rojo, anaranjado, como es Donald Trump. El sionismo controla el mundo. Hay que empezar a entenderlo eso, y hoy lo estamos entendiendo, y ahí viene mi tremendo temor con lo que está pasando, porque conscientes que en breve plazo, ya está ocurriendo, Israel se va a ir transformando en lo que es un cuartel militarizado sumamente bien armado y agresivo, que va a tratar de hacer la Eretz Israel, la gran Israel para todo Medio Oriente, donde se van a quedar, de hecho lo están haciendo, con partes de Siria, con el Líbano, con partes de Egipto, han declarado abiertamente, con partes de lo que es Libia, etcétera, etcétera. A la población judía, la población más moderada, que a lo mejor es favorable al Partido Laborista, que son viejos, que vienen ahí desde hace muchos años, que son socialdemócratas o son más internacionalistas y cosmopolitas, por así decirlo, les están ya preparando para decirles, bueno, para ustedes tenemos un nuevo lugar en el mundo. Ahí está, esta es la gran Israel, y eso va a ser muy disciplinado, muy bien armado y muy, muy peligroso para toda esa región. Y la otra población que no le gusta eso, porque hay muchos judíos que no quieren saber nada con eso, bueno, pueden emigrar a Estados Unidos, que los va a recibir con brazos abiertos, pueden emigrar a Francia o Alemania, por ejemplo. A Alemania no le queda otra alternativa que recibirlos con brazos abiertos, o un lugar que es la nueva tierra prometida, y así lo dijo
un ministro que era el ministro de Parques y los Parques Nacionales en Argentina, de Mauricio Sí. Macri. Hace 10 años lo llamó que Argentina era la tierra prometida, la nueva tierra prometida que Era el rabino Bergman, ¿verdad? el rabino Bergman, que tiene que ser fraccionada como se hizo con Palestina en 1948. O sea, te lo están diciendo a la cara. Entonces yo, ahí está, tengo terrible temor de que es inminente la invasión, no militar directamente, la invasión de la República Argentina, especialmente en la Patagonia argentino-chilena. En gran medida que está hoy muy debilitada desde el punto de vista argentino, porque nosotros hicimos la guerra de Malvinas en 1982 por unos militares muy estúpidos, sin una visión geopolítica, que le dieron a Inglaterra la excusa perfecta para poner una base militar atómica en las Islas Malvinas, junto con Estados Unidos. El Atlántico Sur está totalmente copado o controlado por ellos. En Chile hay mayor concientización de toda esta problemática, pero Chile es un país más débil y siempre ha sido favorable a Inglaterra. O sea, lograron el divide imperat, y en el interín, desde 1982 a la fecha, que han pasado muchísimos años, 43 años, la Antártida se ha transformado en el continente del futuro por los recursos desde agua potable congelada en adelante, petróleo y minerales, etcétera. La posición geopolítica y geográfica de la Antártida, todos esos factores hacen que, evidentemente, Argentina, que ya hoy es un no país, que ha logrado imponernos un presidente sionista, Javier Milei, un presidente sionista, financiado por lo que el diario La Nación, que es el diario más grande liberal de Argentina, considera que es la persona con más tierras, más dueño de tierras en la República Argentina, el señor Eduardo Elstein, donde otro grupo, el grupo Huerten, logró poner a uno de sus miembros, Gerardo Huerten, como ministro de Relaciones Exteriores de la República Argentina, donde la seguridad interior está manejada por una tal Patricia Bullrich, que empezó como montonera, o sea, como guerrillera, pero está casado con un tal Yankovic, en definitiva, que es uno de los principales agentes del Mossad en Argentina. Uno suma todo esto y se da cuenta que no están haciendo una invasión militar, están entrando por infiltración cada vez más grande. Pero así lo dijo Theodor Herzl en su libro, ¿no? A través del falso argumento, no, algo así del argumento de la infiltración. Bueno, O sea, y paulatino, porque la infiltración sí. siempre implica algo paulatino. Tú fíjate que este libro de Theodor Herzl, El Estado Judío, 1896, es un libro pequeño, es muy pequeño, se puede conseguir una excelente versión en castellano entrando al sitio en internet de la OSA, Organización Sionista Argentina. Tienen una versión en castellano perfecta. Y uno de los capítulos donde habla de Argentina, que ahí viene mi temor, no es un párrafo al pasar o un renglón al pasar. Hay un capítulo entero que tiene el siguiente título: ¿Palestina o Argentina? Y termina analizando, bueno, Argentina, los intereses por sus enormes recursos, estamos hablando de 1896, su extenso territorio, su bajísima población, ya en fines del siglo XIX, y termina diciendo en una parte, y uno diría, bueno, daremos lo que los argentinos nos ofrezcan. No, tomaremos aquello que nos dé la Jewish Society, la agencia judía sionista en Londres, en 1896-97. O sea, en el idioma de barrio, lo que nos cante de las pelotas, dicen, ¿no? Básicamente. Bueno, eso está dicho en términos geopolíticos muy en francés, como dice usted. En francés muy elocuente. Cuando uno junta todas estas cosas y en vez de tratar de analizarla con una prueba, con un footnote, con una diagramación, no, hay que ver todo este esquema laberíntico, que los largan todos al mismo tiempo, lo político, lo monetario, lo financiero, lo mediático, a través de los grandes medios, lo universitario y académico, todo junto, a veces con contradicciones para confundir y no dejar que nadie piense en forma derecha sobre estas cosas, y saca una conclusión. La conclusión siempre para mí es la misma: el sionismo se está quedando con el planeta Tierra, y uno de sus principales objetivos hoy, 2025, es la República Argentina, y no es casualidad que ya la guerra
porque faltaba uno. Hasta ahora veía guerra Ucrania, guerra posible entre China y Taiwán, guerra en Medio Oriente, guerra en las ex repúblicas soviéticas, pero evidentemente Iberoamérica, Sudamérica no estaba tan en guerra hasta ahora, que ya estamos viendo que quieren entrar por el norte, quieren entrar a través de Colombia y a través de Venezuela. No es casualidad, Don nada de eso Adrián, es casualidad. y luego hay una cuestión, creo que usted escribió alguna vez un artículo sobre esto de que supuestamente empezaron a decir desde los medios de comunicación pro-estadounidenses, pro-sionistas, que en la triple frontera de acá de Sudamérica estaban células terroristas de Irán. O sea, Sí, bueno, en realidad trataron primero de, cuando estaba el padre de Bashar al-Assad, trataron de culpar a Siria, pero tuvieron que parar a principios de los años 90, porque el presidente argentino de entonces, Carlos Saúl Menem, totalmente alineado con el sionismo, totalmente alineado con Estados Unidos y los centros financieros, él en sí viene de una familia siria. Entonces dijeron, bueno, dejémoslo de lado, y dijeron, no Siria, fue Irán. Y hoy siguen con toda esta cantinera de Irán. Y este dato que das tú, cuando el 11 de septiembre del 2001 ocurrió lo que todos conocemos en Nueva York y en Washington, con los ataques a las Torres Gemelas, etc., 9 días después, el 20 de septiembre del 2001, el número 3 en el Pentágono, recordemos que es el Ministerio de Defensa de Estados Unidos, estaba al mando de Donald Rumsfeld y tenía varios, en realidad eran israelíes, porque eran doble nacionalidad, Paul Wolfowitz, Douglas Faith, y había un tercero que ya me va a venir el nombre, que no lo recuerdo justo en este momento. Donald Rumsfeld, era Donald Rumsfeld, Paul Wolfowitz y Paul Wolfowitz. Paul Wolfowitz, sí. Y había un el que traía los calcetines rotos cuando lo invitaron allá. No tiene para calcetines el gobierno de Estados Unidos. Había propuesto que ahora tenemos que empezar a atacar a estos monstruos de Al Qaeda y Osama Bin Laden. Recordemos, estamos en el 2001, unos poquitos días después del 11 de septiembre del 2001, y tenemos que atacar la triple frontera argentino-paraguaya-brasilera, porque ahí hay un centro islámico musulmán terrorista. Y estuvieron a punto de tomar la decisión de bombardear esa frontera común de Argentina, Paraguay y Brasil, pero no lo hicieron porque tomaron otra decisión. No, primero vamos a ir, octubre del 2001, vamos a destruir Afganistán, y después vamos a destruir Irak, y después vamos a seguir destruyendo Siria, y vamos a destruir Libia, y vamos a destruir el Líbano, y vamos a destruir Palestina, por supuesto, y vamos a destruir Yemen. O sea, que es toda la geopolítica de Benjamín Netanyahu, de ir quedándose con todo lo que iba a ser el Eretz Israel, la gran Israel. O sea, priorizaron primero toda la problemática del Medio Oriente y hoy han logrado destruir el Medio Oriente. Aún países que han sido positivos para Estados Unidos y la propia Israel, como Qatar, el Emirato de Qatar, lo acaban de bombardear hace unos días. O sea, ya no les interesa absolutamente nada. Pero luego, cuando estabilicen eso, y lo van a estabilizar a breve plazo, con su presidente, todos los presidentes son sionistas en Estados Unidos, pero el de hoy es particularmente sionista, lo van a aprovechar, sí me acuerdo de esa foto, van a aprovechar y van a venir para la nueva tierra prometida. Y lamentablemente la tierra prometida, que es todo Sudamérica, pero empiezan por la Argentina, la argentino-chilena, la Patagonia argentino-chilena. Don Adrián, no le quiero quitar más tiempo porque habíamos quedado en 1 hora por su tiempo, pero ya me ha regalado casi 12 minutos más, pero realmente no quería despedirme sin hacer este comentario, ¿no? Y pedirle su opinión, porque creo que ya empezaron con algo ahí en Argentina, que es empobrecerla, porque al Imperio Turco Otomano para debilitarlo y quitarle Palestina, primero lo empobrecieron, y Argentina, yo lo veo y me da tristeza realmente lo que está pasando. Argentina ha sido un laboratorio de experimentación. El pueblo argentino está casi, te diría, totalmente idiotizado. Igual yo soy un optimista
siempre soy optimista ante las cosas, porque Argentina quizás sea el primer país que ve que experimenten de izquierda, experimenten de derecha, el resultado es siempre el mismo. Los Kirchner han sido unos mentirosos, unos ladrones, una catástrofe para la Argentina, es verdad, especialmente Cristina Fernández de Kirchner, que está presa hoy, y Alberto Fernández, que fue un presidente que ella puso a dedo y que fue otra catástrofe. Y uno dice, bueno, y la derecha lo mismo, Mauricio Macri, Javier Milei. Yo siempre digo lo siguiente, si me permites unos poquitos instantes Claro que sí. antes que terminemos. La ideología siempre nos dice, bueno, tenés que elegir entre izquierda o derecha. No me importa que te esté hablando a Bolivia, Paraguay, Argentina, Estados Unidos, a cualquier país europeo. Tenés que elegir izquierda, socialdemócrata, ya no es una izquierda bolchevique y comunista, es una izquierda más moderada. Los Kirchner son socialdemócratas, una socialdemocracia, o la derecha, que ya no es más una derecha de un gobierno militar como tuvo Argentina y tuvo Paraguay y tuvo Brasil. No, un gobierno, hoy en día un gobierno civil, autoritario, centrado en lo financiero. Y así fue en el siglo XX. Y está muy bien. ¿No te gustaba lo que elegiste de izquierda, el Partido Demócrata? Bueno, espera 4 años y en la próxima elección elegí el siguiente partido, elegí los de derecha. Y así, en Argentina, por ejemplo, los últimos 30 años, ha sido un pueblo que está como mirando un partido de ping-pong o un partido de tenis. Primero mira a la izquierda, uy, no me gusta, listo, tac, ahora miro a la derecha. Uy, tampoco me gusta, Mati, mira que derecha, perfecto, tac, ahora a la izquierda, pero tampoco me gusta. Y así vamos, la cabecita va y vuelve en este plano aburrido horizontal de izquierda o derecha. Pero acá, aquí que lo que tenemos que empezar a hacer, y lo que estamos tratando de hacer nosotros aquí en Argentina, es decir, por cierto, es cierto, permítame interrumpirlo, pero quisiera que nos mencione también esta cuestión de Cuneo y usted, que están lanzándose un poquito ahí dentro de la política, ¿no? Santiago Cuneo es un gran amigo, antes que nada, es un hombre imbuido de la doctrina justicialista, y ahora vamos a dejarme decir algo ahí al respecto también, y es un hombre muy inteligente, con mucha experiencia, con la edad justa para tener una carrera política, porque tiene 54 años, habla muy bien, se expresa muy bien, él ahora se está postulando para ser diputado nacional para la provincia de Buenos Aires, y me pidió que integre la lista de diputados. Yo estoy 7º en la lista. La posibilidad de poder llegar a ser diputado yo es 0,0000001%. Y tampoco me interesa de más, pero sí, nobleza obliga, lo estoy acompañando a Santiago Cuneo, en gran medida porque nos ha permitido tener un programa en su canal de televisión. Las ideas que propone son antisistemistas, como el programa de Enrique Romero y el mío. Estamos totalmente imbuidos mutuamente del aspecto ideológico. Yo no estoy hecho para la política a ese nivel, a nivel parlamentario, etcétera, pero si un amigo me lo pide, yo lo acompaño a muerte. Eso absolutamente, pero quiero poner esto en su justa dimensión. Lo importante a tener presente es que, como te decía recién, la idea de izquierda o derecha es del siglo XX y funcionó bien en el siglo XX. Empezó el siglo XX con una extrema izquierda, los bolcheviques, el comunismo, y una extrema derecha, los gobiernos militares de la República Argentina o del Paraguay, por ejemplo. De izquierda a derecha, perfecto. Después se fue moderando. Hoy en día, ya en Argentina la vasta mayoría del pueblo no lo entiende, ya no estamos más en el siglo XX, estamos en el siglo XXI, hace 25 años que estamos en el siglo XXI, y en el siglo XXI no es cuestión de decir, a ver quién está a la izquierda y quién está a la derecha, no, quién está arriba y quiénes estamos abajo, porque hoy el drama del planeta Tierra en su totalidad es quiénes son los que han usurpado la punta de la pirámide de poder, básicamente porque tienen cifras de dinero enorme y ya ni siquiera lo disimulan. Elon Musk, Bill Gates, Leonard Ellis, todos los grandes multibillonarios, George Soros. Después cada uno de ellos dice, bueno, Elon Musk dice, estoy más a la derecha, y George Soros dijo, estoy más a la izquierda. Obviamente, porque se dividen la tarea. Bueno, vamos a jugar esto, pero para ser más convincentes, vos hacés de cuenta que sos de izquierda y yo hago de cuenta que soy de derecha. La metáfora de la bicicleta que usted explica tan perfecto, Exactamente. ¿No? Primero, cuando tú quieres andar en bicicleta, primero pedaleas por izquierda, pero cuando tu pierna llegó abajo de todo, no puedes seguir pedaleando por izquierda. ¿Qué tenés que hacer? Pedalear por derecha un rato hasta que la pierna derecha llegó abajo de todo.
con ese gobierno que duró 4 años. Cada pedaleada dura 4 años. Bueno, ¿y ahí qué haces? Si no haces nada, te vas a caer, la bicicleta no se va a mantener, entonces pedaleas por el otro lado. Así opera la política del siglo XX, pero hoy estamos en el siglo XXI y la gente se está dando cuenta, porque esto y aquella Argentina sí tiene una gran ventaja, y esto es algo que Santiago Junio lo dice explícitamente. Somos una tercera posición. ¿Y qué es la tercera posición? Tú sabes que yo, vuelvo a insistir, tengo 73 años y cuando era muy joven y vivía Juan Domingo Perón, íbamos a la Plaza de Mayo, lo vitoreábamos y toda la Plaza de Mayo gritaba, te estoy hablando del año 1970, 72, 73, ni yanquis ni marxistas, peronistas, ni yanquis ni marxistas, peronistas. Que era una forma de decir, no estamos ni con los usureros de la derecha de Nueva York, Wall Street y de Londres, pero tampoco estamos con los comunistas de Moscú en aquella época de la Unión Soviética. Perón los llamaban a los bolcheviques insectificadores de la gente. Entonces, claro, ni yanquis ni marxistas. Y fíjate tú esto interesante, Perón jamás dijo que eso se llamaba la tercera posición. Nunca dijo, yo inventé la tercera posición. Le dio forma, la ordenó. Pero los fundadores de la tercera posición, y esto a muchos les va a gustar y a otros no les va a gustar, empezó en Italia en 1922, cuando Italia con Benito Mussolini dijo, pero ¿cómo? Nosotros estábamos del lado de los ganadores de la Primera Guerra Mundial y nos tiraron al costado, entonces vamos a hacer un régimen, un sistema de gobierno que no va a estar ni con los mentirosos usureros de Londres y de Nueva York, pero tampoco vamos a estar con los bolcheviques. Entonces también empezaron con yanquis y marxistas. Y en 1933 en Alemania, más todavía, ni con los usureros de Londres, Nueva York y otras plazas financieras, y tampoco con la ex Unión Soviética. Esa fue la base de la tercera posición, que esperó, bueno, vio lo que le pasó a Italia y a Alemania, como la destruyeron militarmente a través de la traición, las mentiras aberrantes que se hicieron con estas cosas de el Gauss y todo este llorisqueo hollywoodense, y dijo, bueno, yo le voy a dar forma ideológica, y le dio forma ideológica a través de la tercera posición. No es casualidad que en 1955, acaban de pasar el 50 aniversario, en 1955 a Perón lo saca un gobierno militar financiado por Inglaterra y por Estados Unidos. Lo bombardearon. Es casi el único ejemplo de las Fuerzas Armadas de un país bombardea su propio país. Bombardearon Plaza de Mayo. Uno de los casos más terribles es que una bomba de un avión de uno de estos traidores cayó sobre un trolleybús y mató a, no sé, 50 chicos de la secundaria que recién salían del colegio. O sea, trataron de sacarlo, de aniquilarlo físicamente, pero no pudieron, porque los peronistas siguieron en la resistencia, fueron prohibidos, pero siguieron combatiendo, no se les permitía tener un diario, pero siguieron combatiendo, y los poderosos dijeron, bueno, evidentemente el peronismo está muy arraigado en Argentina, vamos a hacer algo distinto, lo vamos a infiltrar. Primero lo infiltraron por la derecha, Carlos Menem, un traidor de lo peor histórico, y con los Kirchner lo infiltraron por la izquierda, socialdemocracia, y ahí lamentablemente el justicialismo hoy está invisible, porque para poco los grandes medios dicen, uy, estos gobiernos peronistas, y cuando hablan de Kirchner, porque el peronismo, porque Menem fue peronista, no. Tienen que decir, no, el peronismo murió con Juan Domingo Perón en 1904. Eso fíjese que yo le digo a muchas personas, porque muchos dicen, no, que los peronchos dicen, ¿no? Fíjese que la otra vez, don Adrián, tuve a un amigo de ahí de Argentina, un muchacho muy joven, Francisco, que le mando un saludo, y estábamos hablando del peronismo y alguien puso acá, de que Patagonia la tengan los peronchos a que lo tengan los judíos. Yo prefiero que lo tengan los judíos. Así dijo la persona. Era un argentino, obviamente. Pero es que han pervertido el peronismo. Obviamente. Y fíjate tú acabas de dar un ejemplo muy magnífico, que la Tercera Guerra Mundial, en la cual estamos inmersos ahora, Tercera Guerra Mundial, es ante todo ya no tanto militar, aunque tiene episodios militares catastróficos como Palestina, Ucrania, por todos lados. Tiene episodios militares de guerrilla, tiene episodios militares de subversión. Sin embargo, es por sobre todo una guerra psicológica, es psy-war, como dicen los norteamericanos, y es una guerra psicológica donde confunden a los pueblos, confunden a Argentina, confunden a Europa, confunden a Estados Unidos. Cualquiera que haya seguido las campañas, Joe Biden, gobernaron al país más poderoso con un pobre viejito que no tenía un cerebro,
descerebrado por completo. Y después ponen a una muchacha morena, una bestia bruta. Y ahora pusieron a un mentiroso perverso, Donald Trump, que mucha gente dijeron, no, va a empezar a ordenar las cosas, que no hace más que mentir. Es un mentiroso enorme y en lo Y único hacen que lo no mismo que el otro, o sea. Claro, es lo mismo. Es otra vez como usted dice, la bicicleta, o sea. Exactamente. O sea, mire, ya he hablado mucho en el programa sobre esto de utilizando la metáfora que usted hace, cómo engañan a los de izquierda, los empoderan y luego les bajan los humos y empoderan los de derecha para tener sumisa a la población. Por eso todos los pueblos, en Bolivia, en Argentina, no miremos izquierda o derecha, miremos arriba, que tienen nombre y apellido, que son los dueños, no solamente los dueños del dinero, son los dueños del sistema que maneja el dinero, los dueños de los grandes fondos de inversión, los dueños de los grandes bancos, los dueños del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, del Banco Central Europeo, de la Reserva Federal de los Estados Unidos, del Banco Central de Argentina y de Bolivia, llegado el caso. Son los que manejan los flujos de dinero, son los que deciden, vamos a financiar a este candidato, a esta candidata, a este partido, a este país de esta manera, porque es la particularidad de Argentina, o de Bolivia, o de México, de Estados Unidos, y vamos a asegurarnos que siempre gane quien gane, es nuestro, gane quien gane, es nuestro. Hubiera ganado Kamala Harris, es nuestra. Ganó Donald Trump, no hay problema, es nuestro. Y si Donald Trump, que ya está viejito, se muere, pues no hay problema, J.D. Vance es nuestro, porque no olvidemos que el mayor poder del sionismo no es la comunidad hebrea y judía, son los protestantes evangélicos. Que son más sionistas que los sionistas. Exacto, en su ignorancia, en su fanatismo pseudo religioso, creen ver en la imposición del Estado de Israel la confirmación de una profecía bíblica de que volvió el pueblo de Israel a Palestina. No es así, no es así. Y creen en ridiculeces que, bueno, esta es la tierra prometida de Dios, porque todos podemos decir, bueno, Argentina es Argentina, o Bolivia es Bolivia, porque somos herederos políticos de una fundación que hizo España en su momento, después hubo inmigración, etcétera, etcétera, pero el judío te dice, no, Palestina es mía porque Dios me lo prometió. Listo, no puedo decir nada entonces. Dios me lo prometió. Si en el interín Inglaterra ayudó, bueno, sí, nos ayudaron los ingleses, pero esto es una promesa de Dios, de Jehová. Y si tenés que son mucho más fanáticos los protestantes evangélicos que los propios judíos, que se creen eso y tienen mucho dinero, y ese dinero lo mandan a Israel o lo ponen para que gane la elección el viejito descerebrado como lo ganó en su momento Joe Biden, o la gana como la ganó ahora Donald Trump. Y si mañana lo mataran o se muere Donald Trump, no importa, el dinero va a empezar a fluir hacia donde puede ser un Trump, un aliado de Donald Trump, no importa. Buscan, como hicieron en Argentina, de repente dijeron, tratamos de tener un buen hombre de derecha, Mauricio Macri, pero claro, Mauricio Macri es un imbécil, inculto y un vago. Su padre no, su padre era un empresario de la construcción, pero Mauricio Macri en sí es un inútil total. Bueno, perfecto, un inútil total. ¿Quién tenemos a la derecha? Inventemos a alguien, y lo inventaron a Javier Milei. Lo inventaron a Javier Milei, que hace show, es rockero. Hace 2 días acaba de ser con Argentina, que está incendiándose, un gran show donde él canta como un rockero, porque se cree que es un gran cantante, una cosa demencial. Y bueno, pero saben que con plata se hace lo que uno quiere. Sí. Hay que fijarse, ¿quién tiene la plata? ¿Quién la manejan? ¿Cuáles son sus objetivos a largo plazo? No para la semana que viene. Sus objetivos a largo plazo, porque son objetivos geopolíticos, empezar a identificar a todos, no enamorarse de nadie de la izquierda o de la derecha, porque no hay que enamorarse de absolutamente nadie. Ni siquiera hay que enamorarse de Putin o de Xi Jinping. Eso. No hay que, en geopolítica hay que tener el cerebro muy frío. Y por sobre todas las cosas, y termino con esto, si tú me lo permites, la pauta nuestra que hablamos con Enrique Romero, en los programas Antisistemismo Explícito, el interés nacional, es que hay que pensar con el cerebro propio y no con el cerebro del Washington Post o del New York Times o de The Economist o de cualquier diario o cualquier gran cadena de televisión, la BBC. Lo dijo la BBC, lo dijo Fox News. No. En definitiva, hay que escuchar a todos y pensar con el cerebro propio.
Pues me encantó que termináramos con esa su frase célebre de pensar con el cerebro propio. Y don Adrián, de verdad que, mire, ya, discúlpeme, tenemos 27 minutos más. Yo le estoy robando 27 minutos más, pero yo estoy encantado de tenerlo acá. Creo que ha sido un paseo histórico, geopolítico y cultural incluso con lo de Wagner. Increíble. Y yo creo que le pido, por favor, que podamos volver a ese otro programa, pero hablando ya de la cuestión de Wagner, desde la cuestión cultural, porque su guerra metafísica tenemos que despertarla de nuevo. Había una contraparte de él, un errante pelirrojo que se llamaba Teodoro Adorno, que dijo, que fue creo que el primero que identificó que, que Alberich era la representación del espíritu de los errantes pelirrojos, pero lo dejamos si gusta para otro programa, no sé si... A tu total disposición, dime tú cuándo lo quieres hacer, yo estoy a disposición, te agradezco enormemente, no solamente la invitación a tu programa, sino esta charla tan amena que hemos mantenido, y estoy a tu disposición, te mando un fuerte abrazo a ti y a toda tu audiencia. Muchísimas gracias, don Adrián. Yo me quedo un rato. Ya platicamos en privado. Hasta luego. ¿Listo? Chao. Chao. Excelente. ¿Qué, ¿qué puedo decir? ¿Qué puedo decir después de lo que acabamos de ver? Es una genialidad. Nos pasamos media hora casi. Habíamos quedado una hora, él tenía cosas que hacer, pero por lo visto, qué bueno que le gustó la charla. Y por cierto, quiero mencionarles una cosa antes de despedirme. Les estaba diciendo hace unos días que mi esposa, la doctora Solange, va a ofrecer una conferencia. Creo que al final de cuentas van a ser 3 conferencias las que va a dar sobre la cuestión de la mafia médica. Va a ser una conferencia muy buena. Les voy a estar pasando la información más adelante. Y para todas las personas que quieran entrar, va a ser bastante nutrida la presentación con muchas cosas. Muy posiblemente estamos viendo de que la hagamos en conjunto, ¿no? Ella hablando de las cuestiones de la medicina y yo hablando un poco de la historia, pero estamos conformándola. Así que todos, para que estén atentos. Hasta luego todos, cuídense mucho.